Bueno, como les dije hace un minuto, entonces vamos a iniciar con el profesor Edison Castrillón. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Por favor, también diligenciar en este momento el formulario de asistencia para que puedan descargar sus certificados del sistema académico. Le damos paso entonces al profesor Edison. Profe, bienvenido a este espacio de la Facultad de Educación y Humanidades. Te damos entonces paso hasta las 10:50 para que nos cuentes sobre tu experiencia de las prácticas. Muchísimas gracias. María, muchísimas gracias a usted. Un cordial saludo pues para todas las personas que están conectadas, colegas. Es un placer para mí poder compartir estas experiencias que en últimas lo que hacen es generar espacios para nosotros poder reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. Eh, es un placer también hablar de esta temática. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la diapositiva? Estamos viendo en estos momentos la presentación. Sí. Profe, no. No, bueno, déjenme por favor aquí. Ahora sí, mi profe, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, en estos momentos, como les estaba diciendo, este es un escenario entonces de reflexión donde vamos a poder discutir. Qué bueno tener participación también, que nos podamos empapar de cada una de las experiencias que hemos venido teniendo durante estos más de 70 días que nos han o en los que hemos estado inmersos durante esta cuarentena. En estos 50 minuticos les traigo un término muy significativo que durante 2 años ya, en todo mi proceso de maestría, tuve la oportunidad de estudiar, y es el término de literacidad crítica digital. Este término como tal, pues, lo vamos a ir desenglosando, vamos a irlo analizando término por término, porque necesitaríamos entender entonces qué es literacidad crítica y entonces qué es literacidad digital. En ese orden de ideas, quiero pues como empezar con dos reflexiones muy importantes. Y quiero empezar pues con esta frase de nuestro colega Daniel Casani, que en su artículo Tras líneas sobre la lectura contemporánea nos ilustra, ¿cierto? Él dice: todavía hay muchas personas, eh, todavía hoy muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en devolver la voz a la letra callada. Se trata de una concepción medieval que ya hace mucho que la ciencia desechó. Es una visión mecánica que pone el acento en la capacidad de descodificar la prosa de modo literal. Sin duda, deja en un segundo plano a la comprensión, que es lo más importante, la comprensión, ¿cierto? La capacidad de criticar, la capacidad de proponer, ¿cierto? Casani 2006. Y sigo entonces con esta otra del maestro Vargas Franco, que en su obra Literacidad Crítica y Literacidades Digitales, una relación necesaria, nos muestra la diferencia entre ese término que es alfabetización y literacidad de una manera muy simple. Tendemos a confundir el término de literacidad con el término de alfabetización o viceversa. De hecho, si lo ponemos en este término, si lo traducimos, por ejemplo, en los comunes traductores del inglés literacy, ¿cierto? La traducción va a ser alfabetización. Y ahí pues se difiere un poquito. Incluso aquí el maestro Vargas nos dice: alfabetización es un término demasiado vinculado con el alfabeto y connota una concepción mecánica de la lectura y la escritura. Literacidad, por otro lado, conserva el sema letra, que constituye el fundamento de la cultura escrita y evoca todos sus poderes. Entonces, con estas dos citas, quiero pues abrir la discusión o compartirles a ustedes lo que nosotros hemos venido trabajando desde la universidad, hemos venido trabajando como comunidad académica para empezar a entender todo este concepto de literacidad crítica digital, ¿cierto? Bueno, inicialmente tendríamos que entender la literacidad como ese proceso que tenemos nosotros o esa habilidad
que tienen las personas para leer y escribir sus realidades, su entorno. Y es considerada incluso una posibilidad, ¿cierto? Una posibilidad para hacer prácticas sociales que permiten transformar, crear, evaluar, criticar la información, esa información que recibimos de diferentes fuentes de información. Y el estudiante o nosotros también como docentes, cuando analizamos este término, podemos decir que nos tenemos que enfocar en una visión más sociocultural de lo que leemos. Ser capaz de tener literacidad o de tener esa capacidad de literacidad es incluso comprender dónde estamos y qué podemos proponer ante una situación. Me identificaba mucho ahorita con lo que hablaba la profesora Claudia y es eso, o sea, no es simplemente tener el texto o tener la herramienta como lo vamos a ver ahorita más adelante, sino es saber el para qué, el por qué, cuáles son mis estudiantes, cuál es la realidad de mi contexto, ¿cierto? O cuál es mi contexto mejor para poder enmarcar todos estos ejercicios. Entonces, ahí en resumidas cuentas, si bien la literacidad es como esa capacidad de leer y escribir, es leer y escribir teniendo en cuenta qué, cómo, dónde, por qué y para qué, ¿cierto? Y cuál es mi postura como tal. Entonces aquí viene ese término muy importante y aquí ya hablando en otras palabras, pues ya como Casani, Mora, Vargas, que son personas que incluso a nivel nacional y han venido trabajando este término de manera muy significativa y lo podríamos decir que la literacidad crítica se convierte como en ese proceso donde los estudiantes o la comunidad educativa se convierte en diseñadora y propositiva de textos, ¿cierto? Incluso tiene la capacidad de diseñar textos, de criticarlos, de proponerlos y en el mismo sentido tener la capacidad de evaluarlos, ¿cierto? Esa capacidad crítica también es, bueno, se enfoca en ese proceso de poder interrogar, ¿cierto? Interrogar todos esos ejercicios de poder, interrogar todos estos sistemas económicos, interrogar todos los procesos de equidad o inequidad, ¿cierto? Y con base en esa interrogación que yo me hago como estudiante o como profe, yo empiezo a tomar acción. ¿Cierto? Y esa acción es una acción que por lo general se genera en ambientes digitales, ¿cierto? Que ahí es donde se confabula con la parte de literacidad. Eh, es muy importante hoy que entendamos entonces, como para enfocarme en estas dos herramientas, que no basta solo con descodificar grafemas o decir que la persona es capaz de leer y escribir simplemente porque pronuncia, pero no piensa de una manera crítica. Es muy importante entonces aquí resaltar, por ejemplo, que no basta solo con decir yo escribo, sino que es necesario que tengamos esa postura de decir escribo para quién y escribo con qué objetivo. O incluso lo que estoy leyendo, que lo que estoy leyendo yo tenga la capacidad de discernir, ¿cierto? De discernir si es útil o no es útil de acuerdo al contexto, al tiempo, a la necesidad que estamos empezando a reflexionar. Una práctica de escritura hace 10 años puede que no sea la misma para hoy y más con todos estos cambios que hemos tenido, ¿cierto? Entonces aquí enfocándonos un poquitico en esa parte de qué es literacidad crítica digital, que en últimas es la esencia. Estaba haciendo pues como tal estas dos aclaraciones para que nos contextualizáramos un poquito más en este término, que la idea es poderlo seguir profundizando en prácticas académicas dentro de la misma universidad, y la idea también es obviamente poder seguir generando comunidad, debates, cuestiones, preguntas. Yo tengo que decirles que este es un término relativamente nuevo, pero que se acuña muy bien a las realidades contemporáneas que estamos enfrentando. No siendo más, entonces, empezaríamos a analizar aquí el término de literacidad crítica digital y lo podríamos definir como de la siguiente manera. Así lo defino. Entonces, es una forma de reconocer
a través de textos digitales cómo la lectura y la escritura van más allá del análisis de las circunstancias históricas, políticas, económicas, culturales que involucran a las personas. Este ejercicio, por ejemplo, me permite a mí analizar, por ejemplo, vamos a irlo a un caso más coloquial. Yo recibo un comentario a través de una red social, tengo esa capacidad de cuestionarla, ¿cierto? Es un hecho económico, es un hecho cultural, es un hecho político, es un hecho histórico, pero yo como tengo, o sea, o dónde me desenvuelvo para poderla criticar o qué herramientas tengo para poderla discernir, esa capacidad que hoy es ese boom de información que nos llega diario a través de redes sociales, a través de televisión, a través de radio, nos llegan una cantidad de información, pero ¿qué habilidades tenemos nosotros para discernir eso? Si nos sirve o no nos sirve, si lo podemos compartir o no lo podemos compartir. Entonces, eso es muy importante que lo analicemos dentro de este contexto. Aquí Vázquez nos dice, por ejemplo, la literacidad crítica digital no implica necesariamente mostrar una postura negativa por parte del lector o escritor, sino analizar un tema de diferentes maneras y sugerir posibilidades de cambio y mejora. Esto aquí es muy importante porque no es simplemente caer en el error de criticar como esa falacia que tenemos de caer en lo negativo. Es que no me sirve, es que no estoy de acuerdo. No, como dice acá nuestro amigo Vázquez, es tener la capacidad incluso de proponer escenarios, prácticas de cambio y mejora ante ciertas posibilidades. Entonces, aquí es muy importante que nosotros también tengamos esa capacidad de discernir, ¿cierto? Cuando hablamos del concepto de criticidad, ¿cierto? ¿Qué es ser crítico? Y yo creo que de ser crítico es también estar muy inmerso en la capacidad propositiva. Yo no puedo simplemente emanar, cuestionar, diagnosticar y quedarme ahí. No, tomar acción, ¿cierto? Es un proceso donde yo tomo acción y ahí incluso me devuelvo un poquitico aquí en la parte de literacidad crítica, porque la literacidad crítica es esa, yo creo que eso es uno de los fundamentos. Yo cuestiono, yo evalúo, yo propongo y yo tomo acción. Yo incluso diseño, yo incluso me involucro. Y esos son unos conceptos que nosotros hoy tenemos que empezar a entender. Entender la lectura como algo que va más allá, la lectura y la escritura como una práctica que va más allá del simple grafema. Hay que entender dónde, por ejemplo, nosotros tomamos acción. ¿Cierto? Dice aquí, por ejemplo, Aguilera Ampandia, dice, it is a combination of several social perspectives on what it means to be literate, what it means to be critical, and what it means to live and learn in a digital age. ¿Qué significa vivir y aprender de una era digital? Ahorita nos lo decía nuestra compañera, decía, no basta con decir que estamos aplicando infinidad de herramientas, infinidad de prácticas, infinidad de apps, si no sabemos el qué, si no sabemos para qué, ¿cierto? Tenemos que aprender, o sea, de una manera crítica y consciente a vivir y aprender en una era digital. Tenemos que involucrar a nuestros estudiantes, tenemos que ser lectores del contexto, de las necesidades y con base en eso empezar a proponer, obviamente, unas prácticas digitales que nos puedan servir de conocimiento significativo. Aquí yo quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hay de diferente, yéndonos a un poco más tradicionales, en proyectar una cartelera en un salón de clase o proyectar la misma información a través de un video bin? Claro, puede ser más cómodo, pero ¿qué hay de esencia? ¿Por qué defino el video bin? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Qué hay de diferente en crear una red social si lo único que quiero es que me monten información? Pues para esa gracia utilizo simplemente una carpeta y dejo que mis estudiantes monten información. Si yo creo, por ejemplo, un perfil en Facebook para que mis estudiantes interactúen a través de foros, ¿por qué? ¿Cierto? Eso es muy importante y ahí es donde viene el proceso de literacidad crítica digital. La literacidad crítica digital siempre se está preguntando el por qué y el para qué del hecho.
Yo creo que se complementa mucho con lo que veníamos y de hecho agradezco mucho pues a la profe Claudia que veníamos aquí hablando de eso, pero es un refuerzo también y esto connota pues la organización que tuvo también el evento para alinear todas estas líneas. Entonces es muy importante que nosotros hoy sepamos por qué utilizamos el celular. Esto se puede convertir en una herramienta extremadamente poderosa y también en una herramienta extremadamente peligrosa, ¿cierto? Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a discernir cuáles son incluso las consecuencias de aplicar un medio de comunicación, un artefacto tecnológico, una práctica social digital en un escenario académico. Aquí, por ejemplo, yo traigo algunas prácticas de literacidad crítica digital que se pueden enmarcar para que lo hagamos de un proceso, de un hecho más consciente, para que trabajemos esto desde una manera más práctica, ¿cierto? Y todo lo que podamos nosotros enmarcar, repito, estas son algunas porque puede abrirse una brecha gigante con esto, pero todo lo que nosotros podamos enmarcar para la creación de escenarios de transformación, para transformar estudiantes en consumidores y productores críticos de información. He aquí todas esas prácticas que podamos ejecutar para que nuestros estudiantes no traguen entero, coloquialmente hablando, sino que tengan esa capacidad de cuestionar, proponer, tomar acción, ¿cierto? Todas esas prácticas que hagamos digitales para que mis estudiantes se conviertan de consumidores pasivos de información a consumidores críticos y productores críticos de información en escenarios digitales están ligadas a prácticas de literacidad crítica digital. Y aquí hago una parte, ojo que aquí es muy importante nosotros clarificar, son prácticas de literacidad crítica y hay prácticas de literacidad digital. Y este término lo que trata es de juntarlas porque es necesario que incluso la literacidad por sí es crítica. La literacidad crítica obviamente enmarca un concepto de criticidad y la literacidad digital no puede estar desligada a la literacidad crítica, porque si no nos vamos a enmarcar simplemente en el uso, más no en la reflexión, ¿cierto? Y aquí donde tenemos que empezar a trabajar estos escenarios. Todas estas prácticas que giren en torno, por ejemplo, a la reflexión sobre el uso de herramientas digitales por fuera del aula para cuestionar los contextos de los estudiantes. Estas prácticas, cuando yo le digo a mis estudiantes, bueno muchachos, vamos a trabajar desde nuestras casas, vamos a conectarnos, vamos a crear podcasts, vamos a crear, por ejemplo, esta otra unidad que yo les quiero mostrar un caso significativo, que fue la creación de mi proyecto de grado para el título de maestría, yo lo apliqué en la universidad y fue un éxito. Yo todavía lo sigo aplicando con mis estudiantes y recogiendo experiencias significativas. Hacemos un cambio de roles de poder, ellos me enseñan, yo estoy abierto a aprender, ellos aprenden, cuestionan, yo los escucho y aquí con mucho respeto incluso empezamos a generar comunidad académica que no simplemente gira en torno a un concepto o a un saber. No, es una comunidad académica que gira en torno a la construcción de una mejor sociedad a través de nuestras experiencias significativas. Entonces, es muy importante, volviendo aquí con esta parte, todos esos escenarios que nosotros o todas esas aplicaciones que utilizamos, todas esas herramientas que utilizamos incluso por fuera o dentro del aula, para que nuestros estudiantes se cuestionen sus contextos, que digan quién soy yo, por qué estoy aquí, cuál es mi barrio, qué problemáticas tiene mi barrio y salgo allá a la parte hacia afuera, ¿cierto? Salgo a cuestionar eso. Esas prácticas las podríamos enmarcar en prácticas de literacidad crítica digital, obvio, teniendo en cuenta que estos escenarios se comportan y tienen una identidad, un comportamiento digital, ¿cierto? Otra práctica que podríamos enmarcar para darle incluso pie a lo otro que les quiero compartir es el diseño de medios de comunicación como canales para promover narrativas y contranarrativas de los estudiantes. Solórzano y Yoso, por ejemplo, nos muestran la importancia de los estudiantes promover unas contranarrativas que muchas veces los medios de comunicación nos muestran
muy desligadas a la realidad. Sabemos que los medios de comunicación, para nadie es un secreto, muchos de ellos pueden estar censurados por cuestiones de poder, por ideologías, por muchos factores que permiten que la información sea manipulada. Cuando tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro salón de clase, la posibilidad de crearle a nuestros estudiantes un proyecto de podcasting, que es el que les voy a mostrar ahorita, para que ellos nos cuenten sus narrativas, su diario vivir, sus problemáticas, incluso los hechos. Yo tuve un estudiante que, por ejemplo, a partir de eso, él decía, profe, yo la verdad quiero contar cómo la Comuna 13, a través del Graffiti Tour, ha venido implementando prácticas sociales que han contribuido a la economía y a cambiar esa perspectiva que tiene este sector. Entonces, uno ahí se cuestiona, claro, ahí es que darle el megáfono, la oportunidad, la práctica, el micrófono al estudiante para que hable y no nos dejemos simplemente eh, eh, contaminar de una sola información. Es aquí donde es necesario escuchar incluso diferentes perspectivas y diferentes fuentes diferentes fuentes para cuestionar un mismo hecho. ¿Cierto? Cuando el estudiante que vive, por ejemplo, en la Comuna 13 me dice, venga, profe, pero es que yo tengo una percepción muy diferente a lo que muestran los canales tradicionales. Esto es lo que yo vivo. Yo tengo la capacidad de escuchar dos fuentes y obviamente sacar mis propias conclusiones. Los empodero. Ellos se vuelven incluso en productores, consumidores, diseñadores de su propia información. Eso es muy interesante con estos términos de literacidad crítica digital, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo les quiero hablar esta práctica, por ejemplo, que gira en torno a cómo la apliqué yo en la universidad. Yo, gracias pues al apoyo que tuve de las directivas para aplicar este ejercicio en la universidad, pude darme cuenta que el podcasting como práctica de literacidad crítica digital es un escenario de libre expresión y empoderamiento. Vean, profes y colegas, no se imaginan lo rico que se siente escuchar a un estudiante decir, profe, yo hoy quiero hablar de una perspectiva diferente de mis tatuajes. Es que la gente piensa que porque yo tengo tatuajes soy peligroso, que porque yo tengo tatuajes no sirvo para ciertos campos laborales de la sociedad. Pero yo quiero mostrar otra perspectiva, yo me quiero expresar. Y eso es necesario que nosotros como profes también empecemos a brindárselo a los estudiantes, no un mensaje así lineal, donde el docente habla y donde el docente es quien tiene la voz y el voto. No, empecemos a modificar esos condicionamientos de poder, de discurso, démosles a los estudiantes unas herramientas, unas prácticas donde ellos se puedan empoderar incluso del propio proceso de aprendizaje y miremos cómo ellos nos pueden enseñar y nos pueden incluso nutrir en un proceso académico. ¿Cierto? Este proceso, por ejemplo, yo lo hice, fue con estudiantes de la licenciatura en inglés. ¿Cierto? La licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y ellos decían, profe, yo hoy siento que el inglés lo estoy utilizando con un propósito definido. Yo ya sé por qué estoy utilizando, me quiero defender, profe, quiero hablar de esto, quiero nombrar esto, profe, quiero decir cómo está constituida mi familia a través de este podcast que voy a desarrollar, pero el inglés lo estoy utilizando. Ojo, que aquí daría incluso para otra discusión, pero no se imaginan cómo los estudiantes pudieron mejorar, porque fue un índice, un indicador que analicé también dentro de esta investigación, cómo pudieron mejorar la interacción oral en inglés a través del uso del podcasting. Un inglés con sentido, un inglés con contexto, un inglés con propósito, ¿cierto? Y obviamente tuvimos la posibilidad de crear comunidades digitales para intercambiar y cuestionar narrativas entre compañeros. Miren, ustedes me dirán, profe, entonces, pues, ¿qué es un proyecto de podcasting? ¿Yo cómo puedo crear un proyecto de podcasting? Eso suena como muy técnico y yo les digo, esto basta. Una grabación donde el estudiante simplemente narre un hecho, una perspectiva, una opinión, y esa grabación existen diferentes herramientas de edición de audio y video,
Ya cada quien mira cuál es la que mejor se adecua, unas de offline, otras online, y esto le permite incluso crear esos podcasts que por lo general son contenidos no superior a 5 minutos y los publicamos en redes, ¿cierto? Por ejemplo, hay una que se llama Podomatic, ¿cierto? Podomatic, que incluso le permite grabar ahí mismo, lo publican y los estudiantes empiezan a cuestionar, a criticar, a proponer a través de chats, a través de comentarios, ese podcast. Yo les quiero mostrar este en específico, está en inglés y les estoy hablando de Lorenzo, es el nombre que utilicé pues para esta investigación, y Lorenzo me está hablando, él nos está hablando de la importancia de sus tatuajes o esa otra perspectiva, esa contranarrativa de un tatuaje, ¿cierto? Vamos a escuchar este podcast. Es un podcast que dura aproximadamente 5 minutos. La idea es que podamos, un momentico por acá, por favor. La idea es que podamos organizar. ¿Alguien en el momento tiene alguna duda o algo así antes de empezar aquí? ¿O damos aquí y ahorita abrimos sesión de preguntas mejor? Ya esto nos abrió. Voy a mostrarles aquí mis profes esta parte. Vamos a escuchar, por ejemplo, la historia de Lorenzo. Hi everybody, my name is Lorenzo. I'm from Medellin. I'm 23 years old. I'm studying to becoming an English teacher. I like to spend time with family, friends. I like tattoos, and also I love to play guitar. Today I'm going to talk about what is a tattoo, what a tattoo means, and in which way it affects or improves my life. I decided to talk about tattoos because people has a wrong vision about tattooed people, especially in our context. There still exists many beliefs that young people like me that has tattoo are violent, aggressive, and many other things. People discredit us and they don't know who we are and why we has marks in over the skin. Es para recordar lo que quiero, es para no olvidar el ayer, es para llevarlo con orgullo y para no volverla a cometer. Es para recordar lo que quiero, es para no olvidar el ayer, es para llevarlo con orgullo y para no volverla a cometer. Many years ago, tattoos were seen with different purposes. Ancient cultures used tattoos to differentiate one tribe from other. Other cultures used them to distinguish the hierarchy between them. And also some cultures saw tattoos with protective and magic aims. But what is a tattoo? A tattoo is not just a representation of art on the skin, or just a simple draw print in the body. In most of cases, a meaning of a tattoo goes beyond of what we can see superficially. Why many people doesn't understand the facts that are behind a tattoo? Nowadays, people that has tattoo are seen like people without goals in their lives, like rebel people. I have suffered that kind of abuse by people with questions like, how will you look like when you get older? Why do you do those ugly things? But nobody makes questions like, what is the meaning of a tattoo? Why do you love tattoos? In my case, are not just lines on my skin. Each one of them has different story to tell. Each one means facts that are or were relevant in my life, and also I believe in some of them like charms. Bueno, por cuestiones de tiempo, mis profes, les voy a compartir el link por acá del podcast, pero aquí vemos, por ejemplo, él cómo habla desde la historia del tatú. Bueno, él decía, Edison, yo la verdad lo que quiero es mostrarle a la sociedad a través de este podcast cuál es la otra cara de un tatuaje. Porque no es simplemente un símbolo de agresión, porque no es simplemente, incluso este tatuaje que tiene acá en esta parte, él dice, vea, este es una especie de cruz y esta cruz, profe, créame que es como un talismán. Yo cada vez que